En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ven, Señor Jesús, Y ángel santo, Virgen de la ternura, ruega por nosotros, santos y ángeles de Dios. ruega por nosotros. Ven, Espíritu Santo, a desde el cielo un rayo de tu luz. Ven, Padre de los pobres, ven a darnos tus dones, ven a darnos tu luz. Consolador, lleno de bondad, dulce huésped del alma, suave alivio de los hombres. Tú eres descanso en el trabajo, templanza en las pasiones, alegría en nuestro llanto. Penetra con tu santa luz en lo más íntimo del corazón de tus fieles. Sin tu ayuda divina no hay nada en él, nada que sea inocente. Lava nuestras manchas, riega nuestra aridez, sana nuestras heridas, suaviza nuestra dureza, elimina con tu calor nuestra frialdad, corrige nuestros desvíos, concede a tus fieles que confían en ti tus 7 dones sagrados, premia nuestra virtud, salva nuestras almas, danos la eterna alegría. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Alegrémonos en esta mañana que vamos a contemplar este icono que pone a Jesús lleno de luz y que nos ayuda en todo el camino. También está ahí. Están por un lado Moisés, por otro lado Elías y por otro lado están Pedro, Santiago y Juan. Es un icono muy hermoso que nos trae mucha sabiduría para vivir en Dios y desde Dios. Si ayer hablábamos un poquito de cómo empezar los ejercicios espirituales, también hablamos de la oración contemplativa y también hablamos, después ya empezada la primera semana de retiros, que así le pone San Ignacio, entonces habla de la misa. Todos los ejercicios espirituales van como al ritmo de la misa. Y en ese ritmo de la misa, aquí lo que encontramos es el tema del pecado. Es como la primera parte de la misa. Así que todo eso nos ayuda mucho para ir trabajando. Iremos trabajando con este icono y nos irán ayudando también otras personas. Acá concretamente en la palabra de Dios, la transfiguración, que se llama así este icono. En el capítulo 9 de San Lucas, habla que unos 8 días después de decir lo que estaban hablando, de seguir a Jesús, tomó a Pedro, Juan y Santiago, y Jesús subió con ellos a la montaña para orar. Es un lugar muy importante para la oración contemplativa. Es irse a la montaña, es como un lugar de encuentro con Dios, como que Dios está más cerca, como que el cielo está más cerca de la tierra. Mientras oraba, su rostro cambió el aspecto y sus vestiduras se volvieron de una blancura deslumbrante. Empezaron a ver ahí Pedro, Santiago y Juan a Jesús, pero de una manera deslumbrante, como Dios. Hasta entonces lo habían visto como hombre, pero es hombre y es Dios. Y 2 hombres conversaban con él, uno a la derecha y otro a la izquierda, como están ahí. Moisés, el que tiene el libro, y habla del pasado. Y Elías, que no tiene nada, habla del futuro. Así que vemos ahí nuestra
historia de salvación, y ahí también Moisés habla la historia de salvación de toda la humanidad, de unos cuantos años, ya que son 1500 años, y Elías es un poco menos, son como 800. Bien, y entonces ahí aparecen los dos, y Jesús siempre mirando al cielo, mirando arriba. Así que ahí nos ayuda muchísimo ahí para ver esta realidad, cómo Jesús no deja de mirar al Padre sin dejar de escuchar a Moisés por un lado y a Elías por el otro lado. Así que todo eso aparece ahí. Iba revestidos de gloria y hablaban de la partida de Jesús que iba a cumplirse en Jerusalén. Pedro y sus compañeros tenían mucho sueño, pero permanecieron despiertos y vieron la gloria de Jesús, la gloria de Dios, a los dos hombres que estaban con él. Mientras estos se alejaban, Pedro dijo a Jesús: Maestro, qué bien estamos acá. Pedro quería estar ahí porque es eso que decimos, la contemplación. Estamos en Dios y estamos ahí como en la gloria y no queremos bajar de ahí. Así que todo eso nos ayuda muchísimo para todo esto que nos dice la palabra de Dios, y es contemplación, verlo como contemplación. Él no sabía lo que decía Pablo cuando decía, o esto Pedro, en este momento en el cual habla justamente de por qué no nos quedamos ahí, le quería poner las carpas. Pero Jesús le dijo, vamos abajo, hay que seguir trabajando, y entonces le dijo, no hablen más, no hablen este tema hasta que el Hijo del Hombre haya sido matado, y después de ser matado ya sabemos también que pasa a otro momento en el cual va a estar resucitado. Pero en este momento nosotros podemos ver esta pandemia y podemos ver también algo grandioso, que la gente le gustaría comulgar y muchas veces no puede hacer nada más la comunión espiritual, pero es muy importante para valorarla y para cuando haya oportunidad también recibirla, porque uno está comiendo a Jesús, es la Eucaristía. Todos los servicios espirituales que estamos trabajando desde el principio van a ir hablando sobre el tema de la Eucaristía, porque si es ahí al principio ya hablamos un poco, ayer también hablamos un poquito, empezamos a hablar sobre el pecado, mucha gente va ahí al tema de la confesión y lo que sea, o en la misma misa, ahí deja el pecado, o deja el odio, o deja alguna cosa de estas que son las sombras de ira, o de bronca, o de odio, y todo eso que tienen ahí y que no le deja vivir en paz, va sacándolo para afuera. Toda la misa entonces va llevando también como un camino de oración contemplativa. Ahí el carisma que aparece más es el del amor, porque Jesús con una mano tiene ahí una bendición que hace con la derecha y después hace con la izquierda un rollo. El Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido y entonces me ha enviado a llevar buena noticia. Los ciegos ven, a sanar, a liberar. Todo eso está muy bueno como para ir viendo esto que ocurre con esta transfiguración del Señor, carisma de fraternidad, el amor. Porque ahí Juan Pablo II hablaba muy bien sobre la vida religiosa, por ejemplo, muy bien hablaba sobre esto. Y ahí hay un carisma de fraternidad. Que dice ahí, es como el Espíritu Santo que ayuda a los peregrinos, peregrinos son los matrimonios, en nuestras comunidades hay unos cuantos, y van haciendo una familia muy linda, y lo mismo pasa también con las llamadas en el Espíritu, que así le llamamos también para esa vida. Entonces, viendo todo este tema, contemplando el icono de la transfiguración, aparece, sí, Moisés, pero Moisés es un hombre casado, entonces todo eso puede ayudar mucho a los matrimonios. Elías es un hombre que es ya de alguna manera así de ser una persona que vivía solo, entonces un laico consagrado, que también hay muchos en la comunidad. Entonces nosotros podemos tener todo esto
Si Juan Pablo II estaba hablando de la vida religiosa, nosotros podemos hablar de las tres, que en el mundo de hoy hay cantidad de las comunidades nuevas que tienen las tres. Y es muy importante cada una de ellas, los matrimonios, para este momento, y hace unos cuantos años que un obispo nos decía, lo más importante, lo más fuerte para la comunidad Maranatá es justamente los hombres y las mujeres, los matrimonios, pero también los que son laicos consagrados. Por eso es muy importante que nosotros tengamos importancia en la Eucaristía, porque todo esto está también en la Eucaristía. Y lo mismo con las hermanas, con la vida consagrada, que en este mundo está en este tiempo todo eso para abajo y hay que empezar a poner todo eso para arriba, como pasaba en tiempo de San Francisco de Asís. Es muy importante entonces esto de la Eucaristía. Estamos en esta primera parte. Pues ya de repente mañana empezamos con la segunda parte donde ya se lee la lectura, se proclama el Evangelio, se trabaja sobre eso. Entonces ahí, hasta ese momento es la primera parte. Que también hay ahí, como decíamos, hay personas que en la Eucaristía quedan sanadas o quedan liberadas. Son lugares de encuentro y son muy hermosas. Por eso es muy importante hablar de este ícono, que le van a seguir hablando más, esta reconciliación. De repente fue a la misa, alguien lo llevó, lo acercó, se reconcilió con Dios, con él mismo, con los demás, sale un hombre nuevo y ahí empieza a tener todo esto. Lo puede tener esta primera parte, la segunda parte, que sería esta del Evangelio y todo lo demás, hasta llegar al Santo. Cantamos ahí esa canción antes de la consagración. Ahí empezaría la tercera parte y después ya cuando empieza el Padre Nuestro, ahí hasta el final, y ahí ya tenemos lo que es, como sería para encontrar esto, la resurrección, en la cual también está Pentecostés. Y en la anterior está toda la pasión de Jesús, que es la tercera, y qué es la muerte de Jesús. Por eso es muy importante verlo acá, verlo a Jesús como está y ver también la misión que tenemos cada uno, porque en el Cristo total estamos todos y celebramos la misa todos y somos multitud y tenemos que tener como algo muy claro para vivir esta realidad que tenemos ahí. Es muy importante que lo tengamos y que lo vayamos trabajando de una manera nueva por todo esto. Ahí hay tres palabras que nosotros vamos a ir trabajando y que vamos a ir también ayudando a todo esto, porque en el tema de las hermanas, por ejemplo, la vida consagrada, ahí hay como tres votos que son fundamentales. Y esos tres votos fundamentales son muy importantes porque está la pobreza, y la pobreza es fundamental. Y la pobreza, cuando nosotros estamos hablando, ahí en el capítulo 5 de Mateo, ahí nos va a hablar los pobres de espíritu, los anahuín, así le suelen decir en el Antiguo Testamento. Tenían poco porque lo importante era tener el vestido y tener también el alimento. Entonces ahí, de una manera muy pobre, se puede llevar adelante esta misión maravillosa. Y después habla también de otra de las cosas importantes, que es escuchar a Dios. Y ahí tenemos la obediencia, estar como atentos continuamente a la obediencia. Todo esto se trabaja también en el camino de los íconos. Es fundamental la humildad y es fundamental también escuchar a Dios. Y también es fundamental la fraternidad. La pobreza, esta fraternidad y también esta obediencia. A causa de escuchar a Dios, uno va haciendo lo que Dios necesita. Son los tres votos que tienen en la vida consagrada. Por eso ahí tenemos esto más hermoso para trabajarlo en estas tres cosas que son fundamentales en la vida consagrada. Hay una de las cosas que se tiene y que puede unirse también con todo esto,
y que aparece con frecuencia en la vida de Santa Teresa de Jesús, que nosotros tenemos que estar atentos con la Iglesia, porque nacemos en la Iglesia y para la Iglesia. Ahora, dentro de la Iglesia está la Eucaristía, y la Eucaristía la celebra la Iglesia, pero la Eucaristía después es la que va haciendo todo el camino de que Jesús esté en el centro, en cuanto que Jesús da la vida por la Iglesia y nace la Iglesia, es como el esposo de la Iglesia, y María es como la madre de la Iglesia, es la madre de Jesús, y en Jesús está la Iglesia. Entonces la Eucaristía es importante para la Iglesia, es lo más importante. Si nosotros tenemos eso, para la Iglesia es muy importante celebrar la Eucaristía, que para eso somos sacerdotes, pero también es muy importante experimentar la fuerza que tiene la Eucaristía para sanar, para liberar, para unir las familias. Todo esto lo fueron abandonando a lo largo de los últimos tiempos, y lo que antes había en tener como la primera comunidad, como tenían después en tiempo de San Francisco o en tiempo de Santa Teresa de Jesús, todo eso se fue cayendo, y siempre los anteriores volvían a la primera iglesia. Quiere decir, hace 2000 años, ir ahí, trabajar ahí, seguir ahí. Y eso de seguir ahí es la oración contemplativa. Por eso, en esos ejercicios trabajamos sobre todo esto de los ejercicios espirituales, pero también todo esto de la Iglesia, todo esto de la Eucaristía y de la palabra de Dios. Ayer, mañana estaremos trabajando sobre eso. Bien, entonces vamos a ir lo que sería asumir. Es muy importante que nosotros tengamos esto. Hay varias cosas. San Juan Pablo II, por ejemplo, decía: despierta, actúa ya. Aquí es asumir. Tenemos que asumir la evangelización con la oración contemplativa. En esa oración nadie nos quita nada, porque cuando no tenemos esa oración generalmente peleamos, hacemos todo, como decía el otro día el Papa, el día de San Pedro y San Pablo. Eso todo de pelear, eso todo de no tener paz, eso todo de pelearse unos con otros, de hablar mal unos de otros, todo eso va en contra. Por eso echamos a Dios de nuestro alrededor, y las familias se destruyen por eso mismo, y así no va para ningún lado bueno. Una de las cosas que aparece en el tema de asumir es Jonás, capítulo 1 y 2. El Señor Dios, que lo amaba a Jonás, lo mandó, hizo un mandato para que vaya a Nínive a predicar, y Jonás, en vez de ir a Nínive, tenía miedo. Estas son un poco las oscuridades que llevamos, las sombras. El miedo, cuando uno lo tiene, queda paralizado y huye. Y Jonás huía. Pero Dios en el camino le salió al frente ahí con un momento en el cual venía una tormenta muy fuerte y el mar se ponía como loco ahí con las olas, y parecía que iba a hundir el barco, y toda la gente del barco estaba diciendo: ¿y qué pasa y qué no pasa? Y echaron a suerte, y justo le tocó a Jonás, y lo mandaron a buscar, y vení Jonás, rápido, necesitamos rápido, ¿qué pasó? ¿Por qué estás acá? Y entonces dice: tenía que ir a Nínive a predicar, y me vine para acá porque tengo miedo. Y entonces ahí vemos este camino de Jonás, cuando le explica todo a los que estaban ahí, y ellos le preguntan: ¿y qué tenemos que hacer contigo? Es una palabra muy bonita y muy buena, donde nosotros tenemos que, cuando tenemos algo adentro que resolver, tenemos que decir la verdad. Y entonces, ¿qué quiere que hagamos contigo? Quiero que me tiren al mar. El mar es el mundo afectivo, y en el mundo afectivo ahí está todo el problema, porque viene el pez grande y se lo traga. Este sería el monstruo que tiene de todo esto que hablamos del miedo. Pues ahí vemos a una persona que está pasando por un momento terrible y espantoso, pero que se mete ahí para hacer lo que Dios quiere, para asumir su problema, quiere asumirlo, ya no quiere huir, ya se cansó de huir, porque todo le va en contra. Bueno, así le pasa a multitud de gente en el mundo de hoy.
para que predique contra la maldad. Tenía que ir ahí porque Nínive estaba destruida, estaba por el demonio poseída y estaba a punto de desarmarse. Si no se ponen en marcha hacia Dios, Nínive desaparece. Ya Dios se lo había dicho. Y vino para una misión muy importante, pero huía en vez de ir hacia ese lugar. Por eso es muy importante verlo, porque también nos pasa a nosotros. Había Nínive y Jonás no quiso asumir lo que Dios le dijo. Vete a Nínive y predica el bien hasta que se conviertan muchos del mal. Y se fue en el barco y en la dirección contraria. El Señor envió un fuerte viento sobre el mar y se desencadenó una gran tempestad. Esto que decía también el Papa de la tempestad, una tempestad que tenía ahí Pedro y estaban todos los demás apóstoles y gritaban: ayúdanos, sálvanos. Entonces se salvaron. El problema es cuando no piden nada y entonces muchos se hunden, que es lo que pasa ahora con la pandemia. Entonces muchos tienen fe en Dios y salen a flote, como decía el Papa, y otros que no tienen y se caen y ahí se los llevan para el otro lado. Y el barco estaba para hundirse, soledad profunda. ¿Y ahora qué hago? ¿A dónde voy? No tengo salida. Esto nos pasa a todos. Yo cuando la oración contemplativa tiene este problema, digo, vayan directamente los que tienen este libro Hacia un glorioso amanecer, en el número 15, que tiene Santa Teresa de Calcuta, para que resuelva el problema, porque se resuelve. Si no tienen eso, van directamente al capítulo 26, donde ahí aparece en Mateo que Jesús, cuando estaba en Getsemaní, tenía una tristeza de muerte. Esto mismo es la profunda soledad que nos lleva. A mí me pasó también. Santa Teresa de Calcuta, 11 años, yo tenía 6 meses cuando, después de estar re mal, ahí me fui y ahí encontré que todo esto de Cristo que nos salva, le entregué mi dolor y mi profunda soledad, y como no querer ni vivir todo esto, y ahí desaparece todo y aparece el camino del amor infinito. Entonces ahí vemos que queda dividido sin saber qué hacer. Esto es lo que le pasa. Los marineros lo llamaron, le preguntaron lo que había hecho y Jonás le dijo la verdad. La verdad es lo que nos hace libres. Mucha gente no es libre porque no tiene humildad. Es fundamental la verdad. Y se fue con el miedo, pero ahí cuando entró en todo esto el alma en Dios y Dios en el alma, unión mística, desaparece el miedo. Y así llegaron después de 3 días a Nínive y ahí empezó a predicar con poder. Ahí el pez, el monstruo, lo pone a trabajar, lo saca para afuera. Y ahí empieza todo esto. Jonás dijo, tírenme al mar, y así fue. En 3 días asumió, esto es lo que asume. Asume que el miedo no lo deja ser él. Hasta ahí no era Jonás, era super Jonás. Era mini Jonás, pasan de un lado al otro. Ni uno ni otro, no funciona para ningún lado. Tienes que ser hombre, los hombres, y las mujeres tienen que ser mujer. Porque eres super mujer o mini mujer tampoco funcionas. Y ya en el mar, el gran pez lo tragó, sí, ahí, 3 días. Me imagino yo a este pobrecito corriendo dentro de la ballena de un lado al otro, como 40 metros, que a veces tiene una ballena, y ahí con todo eso sacó toda la basura para adentro, para afuera. Y puede ser también todo lo que ocurre en la oración cuando nosotros, contemplativa, ahí llegamos no solamente a la palabra sagrada, sino también a otra, que sería pasar de estar inquieto a estar tranquilo. Entonces ahí también tenemos otro momento en el cual queda uno ahí, en paz. Estaba
siempre mal, fuera de eje, y ahora encontró la tranquilidad. Y la otra es cuando va desechando o sacando, descartando. Bueno, entonces saca todo esto también para afuera. ¿Qué es lo que hace él acá? Por eso dice asume todo esto. Y ahí predicaba con poder. Se convertían no solamente uno, sino todos. No solamente hombres y mujeres, sino las criaturas del Señor. Las vacas, los bueyes, todo lo que había ahí. No había comida, no había nada. Entonces ahí vemos también todo esto que ocurría ahí. Todo eso que de alguna manera hombres y animales, todos se portaron bien, todos ayunaron para que no venga la destrucción de Nínive. Ahí sí, podemos llevar todo eso adelante con alegría y ver también el tema de las golondrinas y de las cigüeñas. Saben cuándo tienen que ir de un lado a otro y nosotros con frecuencia no queremos asumir la realidad, lo que Dios quiere que hagamos. Y hacemos lo contrario, como Jonás. Entonces uno ve que la golondrina, cuando llega el momento, sabe el momento para irse y sabe el momento para volver, según el frío, según el calor. Está en un tiempo de verano y después desaparecen. Eso es muy importante, la manera de actuar. Y siempre me quedó aquello de Australia o por allá, cuando hubo en ese lugar tantos muertos, tantas olas. Todo ese momento los animales subían para la montaña y los seres humanos miraban todas las olas grandiosas que venían y se llevaban a multitud de gente, y más multitud, y más, hasta que tenían 100.000 y después 150.000 y luego pararon de contar. Pero bueno, todo es esto, cómo nosotros estar atentos, cómo aquí en este caso Jonás estar atento, cómo quería huir, pero llegó el momento en que no le servía para nada huir. Y ahí vemos todo este tema de asumir. Jonás asumió y empezó a predicar y empezó a hacer mucho bien. Lo segundo que se pone en todo este camino es el procesar. También entra en oración contemplativa. Juan 4 habla todo eso de la samaritana. Tenía agua turbia y Jesús le habló de agua viva. Ahora el agua turbia es la mundanidad y son los pecados. Y el agua limpia, que es el Espíritu Santo, es la cruz, es el Espíritu Santo, es el amor infinito. Así que en un momento determinado, para ir hablando de todo esto, la mujer empezó a hablar del agua, Jesús empezó a hablar del agua, había un agua, era turbia, la de la mujer samaritana, y la de Jesús era justamente lo contrario, el agua viva. Y entonces le dice, si tomas de esta agua no tendrás sed. Claro, no entendía, pero a medida que avanzaba, empezaron a hablar de la presencia del Espíritu Santo. Y entonces ahí vemos la maravilla que le dice, vete a buscar a tu marido, y le dice, no tengo. ¿Cómo que no tienes si has tenido 5 y el que ahora tienes tampoco es tuyo? Jesús sabía todo, y esto es bueno, que cuando uno pueda expresar esto que decíamos justamente, asumir que has tenido 5 y el que ahora tienes también lo robaste, tampoco es tuyo. Y entonces ahí empieza a tomar conciencia, cómo este sabe todo. No puedo huir con las mentiras, y entonces la baja a la realidad, cómo Dios baja a la realidad también a este hermanito que Jonás se llama y que iba haciendo algo muy importante. También esta mujer le va cambiando la vida, le va cambiando todo, va a ser una persona que en Dios y desde Dios va a hacer la voluntad del Señor de una manera muy linda y muy, muy bonita. Entonces ahí Jesús la invitó a vivir en esta agua viva. Jesús le ayuda
le pregunta, le ayuda a procesar, le habla de todo esto que estamos hablando. Y a medida que va asumiendo, va procesando el agua viva, eso es lo que va haciendo, que le hace tanto bien. Y ahí actúa el Espíritu Santo. Y en verdad, el alma empieza a ver a Dios. Y Dios empieza a ver el alma. Y empiezan a tener una comunión, una unidad mística, una unión mística. La mujer dijo, yo sé que el Mesías va a venir. Entonces a medida que hablan y dialogan va más, hasta que llegan al lugar adecuado. Jesús dijo, yo soy el Mesías, yo soy. La mujer estaba procesando todo esto. No era fácil. Era como aquello de los judíos. No te queremos así. No podemos comerte ni beberte porque es demasiado fuerte. Y quedaron 12 los apóstoles y los demás se fueron. Entonces, procesar. No podían procesar, tenían que comer a Jesús. Comer a Jesús era hacer lo que Jesús hacía. Sería seguir el camino, la verdad y la vida de Jesús. El camino es hacer lo que hace Jesús. Hoy. Por eso volver ahí, a 2000 años para atrás. Procesar. ¿Qué es lo que me impide a mí, como a Jonás, hacer lo que tengo que hacer y huir de la realidad? Esto sería. Entonces esta mujer también, ¿cómo cambia? ¿Cómo cambia todo esto? ¿Cómo procesa? ¿Cómo después de estar ya con toda la claridad de que es el Mesías y que le ha contado todo lo que ha habido en su vida y sabe más de ella que ella misma y que no se puede ya huir de darse cuenta de todo lo malo que está haciendo? Entonces ahí viene un hombre, una mujer. Asumir, procesar. Los dos lo tienen, tanto el hombre como la mujer. Los dos trabajan en esto. Los dos salen de la esclavitud y entran en la libertad de los hijos de Dios. Los dos. Entonces aquí la samaritana se va a Samaria y predica con poder. Hasta ahí estaba llena de miedo, también como el otro. No quería ir a la mañana a buscar agua porque la veía la gente y le había robado al marido, a alguna persona, y entonces iba a mediodía cuando estaba mucho calor y nadie iba. Y bueno, entonces ahí justamente la encontró Jesús para el diálogo y para sacarla de todo eso que estaba metida. Y esta mujer, después de predicarle, muchos se convirtieron y le dijo a todos, vengan a ver a un hombre que me dijo todo lo que hice. Dios manifiesta con su espíritu dónde está el mal. Y esto es muy bueno para que nosotros lo trabajemos. No será el Mesías. Y así muchos se convirtieron por esta mujer. Y otros los acercó a Jesús a todos, pero algunos ya estaban convertidos, unos cuantos. El hijo pródigo, cuando ya había gastado todo, ahí Lucas 15, 11 y siguientes, entró en la cueva interior. Es muy importante la cueva interior, ahí adentro. Meterse adentro. Venía mal, había actuado mal. Y al entrar en la cueva interior, ahí nos encontramos a nosotros mismos. Por eso mucha gente huye de encontrarse a sí mismo, huye de verse a sí mismo, le molesta conocerse así como es. Entró en la cueva interior y ahí estaba procesando. ¿Qué es esto que me pasa? Yo era feliz en la casa de mi padre. ¿Cómo ahora estoy infeliz? No puedo aguantar esto. Y entonces ahí le vino del Señor la fuerza. Es como la palabra de conocimiento.
Estos días he estado trabajando sobre la palabra de conocimiento y es muy hermosa, porque la palabra de conocimiento te da claridad. Yo estaba ahí y me dice justamente, si crees en Jesús, impones las manos sobre el enfermo o la enferma, y en el nombre de Jesús pides la sanación, Jesús es el que sana, como Pedro lo hizo. No tengo oro ni plata, pero en el nombre de Jesús, levántate y camina. Entonces, tiene fe. Pedro en ese momento ya ha tenido el Espíritu Santo, ya está lleno del Espíritu Santo. Ya en el nombre de Jesús se sana el enfermo y empieza a caminar sin ningún problema. Lo mismo le pasa a Pablo. Ya ahora sí, en el nombre de Jesús, levántate y camina. Y también ocurre lo mismo. Y si es para la liberación, también. En el nombre de Jesús, así lo pone la palabra de Dios, para los seguidores de Jesús, para los apóstoles. Entonces, cuando uno va ahí a Marcos se da cuenta con toda facilidad de esto. Marcos 16, ya cuando termina, antes de irse, ya se ha despedido y entonces ahora le dice todo eso, vayan por todo el mundo. Por eso Mamantula decía, quiero ir por todo el mundo, porque los jesuitas que hacían, iban por todo el mundo. Vayan por todo el mundo. Todo el mundo es de Dios. Vayan por todo el mundo. Anuncien la buena noticia. Sanen los enfermos. Liberen a los que están esclavos del demonio. Todo eso. Cuando venga otra vez todo eso que nos trajo Jesús, otra vez empezaremos a trabajar todo eso. La palabra de conocimiento es muy importante cuando nosotros hablamos de los carismas ordinarios, pero ese no es ordinario, es extraordinario, como la sanación y también la liberación y otros más como el de la fe. Pero hay que poner mucha fuerza en la fe. Jonás tuvo fe, pero cuando lo metieron ahí en ese pez grande y cuando se dio cuenta de que estaba liberado y que no tenía miedo y que estaba lleno del amor infinito de Dios, maravilloso eso, es maravilloso. Por eso cuando uno va leyendo todo esto y va masticándolo, entonces se da cuenta lo que es asumir. Asume tu problema. No quiero, es problema tuyo. ¿Y dónde vas a ir? ¿Y qué vas a hacer? Y viven ahí mundanos. ¿Para qué? Después lloran todo el día y se mueren de cualquier cosa, ya sea el alcohol, ya sea la droga, ya sea de todo. Dios no quiere eso para el ser humano, Dios lo quiere feliz, no lo quiere amargado y ahí torturado. No, Dios quiere otra cosa. Por eso acá habla concretamente de esto. Y el Padre misericordioso lo abrazó, lo perdonó, él pidió perdón y de todo corazón, el perdón y de todo lo que necesitaba y se lo dio. Y también hizo una fiesta, una hermosa fiesta hizo, una muy hermosa fiesta, de tal manera que el hermano que estaba adentro quedó afuera, porque tampoco tenía a Dios. Se había puesto para arriba como superhombre pensando que él era Dios, y no. Esto hay que ponerlo en orden. El que estaba mal se puso bien, porque pudo ir aceptando esto, asumir, y después puso también procesar, y después puso aceptar, y estaba a 0 kilómetros, y había fiesta. Y el padre invitó al otro a entrar, pero no quiso, porque empezó a murmurar, eso dice el Papa, y a quejarse, no tiene sentido. Aceptar. Aceptar es la tercera, esta es la más complicada. También es una oración contemplativa. Es ahí en Lucas 1:26 y siguientes, la Virgen María. Pero la Virgen María era chiquita, tenía como 12 años, por lo dicen más o menos. ¿Y ella cómo iba a tener todo esto ya? Asumir, aceptar, asumir, procesar, aceptar. Estaba San Gabriel ahí,
y le dice, alégrate María, que también es para ti, para mí, para nosotros. Y el alégrate en Maranatá anda por todos los lados, allá en Venezuela, anda también ahí en Paraguay, anda también por acá, por todos los lados. Es una cosa, es una palabra que uno dice, es de María. No, María es nuestra también, entonces nos lo da a nosotros también, el alégrate. Así que es muy importante que nosotros veamos que lo de Dios es para nosotros y lo nuestro es para Dios. Y entonces todo lo de Dios baja para nosotros. Y ahí entra también la Virgen María. San Gabriel que dice, alégrate María. Ahora, Pedro, alégrate. Y Pedro se alegró y ya está. Pablo, alégrate y se alegró. María Magdalena, alégrate y andaba siempre contenta. Y así tiene que pasar con nosotros. Dios quiere la alegría. Ahora con este problema de la pandemia y ahí vemos cantidad de gente que de repente no quiere vivir o que se mató ya. Y entonces ¿a qué estamos jugando? Y otros están peleándose y tirándose tiros. ¿Y qué está pasando acá? Así que es un tema que viene muy fuerte, no cabe duda. Y hay que estar atentos a esta oración contemplativa, porque esa no te pone a pelear con nadie, ni con nadie, ni con nadie. No es eso, como dice el Papa. No peleaban con Herodes, no, ellos seguían orando. Y qué mejor que esta oración, porque esta oración te pone en Dios y desde Dios. El Señor está contigo. Y claro, el Señor está con ella, con María, pero si está con ella también está conmigo. ¿Qué es lo que le pasa a Juan? Mira, Juan, ahí está tu madre, y es mi madre también. No solo de los sacerdotes, de todos también es tu madre. Y entonces ahí tienes todo. Y le dijo a Juan, ahí está tu madre, bueno, es mi madre y ya está. Es muy sencillo el tema este. Es mi madre, una vez que estoy en Dios, es mi madre. Y yo soy su hijo. Es buenísimo. Lleno de gracia. También, si está lleno de gracia, también yo, porque para eso nací. Y si quiero vivir el Evangelio, y entonces tengo que vivir esta realidad, que es lo que hacía Jesús, y es lo que es ser camino, verdad y vida, que es lo que hacía Francisco de Asís. Evangelio, hacerlo como corresponde. Sin ir de un lado para el otro. No, vivamos el Evangelio. Entonces ahí vivimos el Evangelio. Y después tenemos la verdad, que es la alegría. Y que es también la humildad. Si no tienes humildad, no funciona para ningún lado. Es así, se cae uno por todos los lados. Y ahí tenemos esto. ¿Ve? Y después dice el ángel, no temas, María, porque Dios te ha favorecido. Sí, te favoreció María, pero también al estar contigo también nosotros. Y si eres la mujer que tiene al Espíritu Santo, porque así dice el Espíritu Santo, que tiene María, pero también la tenemos nosotros, lo tenemos el Espíritu Santo, si tenemos estar en Jesús. Y participamos de Jesús, de este Jesús, del Cristo total. Estamos ahí, hermanos del cielo, purgatorio y tierra. Y ahora concebirás y darás a luz un hijo. Ahí le dice todo. ¿Cómo va a ser eso? Es una pregunta muy linda. Quiere decir que no la tenía clara. Y el ángel contestó, el Espíritu Santo descenderá sobre ti. Hermoso. Para nosotros va a ser imposible, pero para Dios todo es posible. Así que ahí tenemos el tema de aceptar. ¿Le costó a María? Sí, le costó mucho aceptarlo, porque estuvo tiempo hasta que hizo las preguntas adecuadas. ¿Cómo va a hacer eso? El ángel le responde, descenderá sobre ti el poder del Altísimo, te cubrirá con su sombra. Por eso el niño será santo, María. Entonces ahí su alma en Dios, y Dios en su alma, ahí está la unidad. Está la unión mística, una maravilla. También en tu parienta Isabel, porque a veces uno dice, es verdad, viene un problema, hay que resolver el problema de alguna persona y uno sale corriendo a resolverlo. Y es muy bueno eso, muy bueno. Entonces eso también lo pone acá. ¿Para qué va donde Isabel? ¿Cómo Dios la mete allá? Porque el mismo ángel dice, tu prima Isabel está de 6 meses. ¿Qué hizo María? Salió corriendo, claro, ella chiquitita, la otra ya de más edad, son primas, sí, pero esta ya tiene toda una vida y está embarazada de 6 meses. Claro, empezará a pensar, empezará a actuar. El tema es que cuando llegan allá y hay un encuentro adecuado, entonces ahí nada imposible para Dios, claro, tiene la criatura.
María, al tener este encuentro, asume y procesa y acepta. Porque, ¿qué hace Isabel? Todo lo que te dijo el ángel se va a cumplir. Esto es la afirmación. Afirma. Cuando a mí me han afirmado algo, eso se cumple. Yo tengo duda. Jonás tenía duda. María Magdalena tenía duda. Es aceptar. Es esta última. Fíjense, asumir, procesar, aceptar. Esta es la más complicada. Esta. Mucha gente ya está dentro de repente en el matrimonio y se va de banda. Y entonces uno dice, ¿y por qué? Si Dios te ama. Entonces ahí Isabel tiene esto. El Espíritu Santo la llena para llenarla a María, para que esté segura María. La llena de alegría. ¿Ve? Y también feto que tiene ahí Isabel, que es Juan Bautista. Salta de alegría. Es para todos los lados, se llena todo de amor. El ángel ahí llega a decirle la verdad. Y María canta. Una vez que ya tiene claridad, empieza a cantar el Magnificat. Mi alma canta el amor del Señor, mi espíritu se alegra en Dios, mi Salvador. Todo esto, maravilloso. Y así también podemos decir de San Francisco Javier, aceptó la obediencia a San Ignacio, a Dios a través de San Ignacio, y al Papa para misionar en Asia. Camino maravilloso de instalar el reino de Dios. Maranatá, ven Señor Jesús, ven y danos la alegría de hacer en todo la voluntad de Dios. Alégrate.